Entonces Dios llama y Dios dice: ¿eres o no eres? Estás aquí, pero ¿eres real o no eres real? ¿Eres un remanente o no eres parte de un remanente? Y eso es lo que yo quiero yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Entonces Dios, estamos viviendo tiempos donde Dios está llamando a la iglesia. Y Dios me dijo esto: yo estoy llamando a la iglesia porque voy a traer a luz o se va a ver quiénes son los escogidos. Lo que la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 20 versículo 16. Dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. La palabra llamado significa una invitación, es un llamamiento. Cuando la Biblia dice muchos son los llamados, se está refiriendo a la invitación o al llamado que Dios hace en general a la iglesia. Y cada vez que Dios trae un movimiento, o cada vez que Dios trae una nueva temporada, o que Dios quiera hacer algo a través de su iglesia, Dios llama a la iglesia, Dios invita a la iglesia, Dios hace un llamado a los corazones, Dios hace un llamado a la iglesia que es parte, y Dios los invita. Y Dios dice: saben, voy a traer un avivamiento a esta iglesia, voy a traer un avivamiento a esta ciudad, voy a traer una reforma en este tiempo, voy a traer un rompimiento sobre esta generación. Y Dios dice: y te estoy invitando a ti, y quiero que tú seas parte de esto que voy a hacer. En los próximos años voy a traer una multitud de almas. En los próximos años voy a traer una multitud de liderazgo. Voy a traer una reforma, voy a hacer esto. Y Dios dice: te estoy invitando, te invito porque veo en ti la capacidad, porque yo quiero que tú seas parte de eso, porque veo que tienes talento, porque te llamé. Dios te invita y Dios dice: veo en ti esto. Y Dios dice: te invito, quiero que tú seas parte. Y eso es lo que muchas veces nosotros empezamos a sentir, como que dice uno: yo quiero ser parte de eso. Dios te llama, Dios usa al liderazgo de la iglesia, usa la palabra, usa los ministerios para llamarte, para encender en tu corazón esa llama que te hace ser parte de algo diferente, que te hace actuar diferente, que te hace dejar el conformismo, que te hace dejar del ser uno más, que te hace dejar de simplemente estar como una asistencia y llegar y pasar al siguiente nivel y hacer una acción correspondiente y hacer algo conforme lo que Dios te está pidiendo. ¿Me dicen amén? Pero dice la Biblia: muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Porque aunque Dios hace el llamado, no todos son escogidos. La palabra escogido significa algo selecto, significa alguien elegido, significa favorito, alguien que fue seleccionado. Dios hace el llamado y todos en algún punto responden a ese llamado. Todos en algún punto reciben esa invitación. Pero para ser un escogido, alguien seleccionado, para ser un favorito, para ser un elegido, no es que solamente Dios va a elegir a unos. Ser un escogido no depende de que de que Dios diga solamente ustedes y ustedes no, sino eso lo determina nuestra actitud, lo determina nuestra acción, lo determina la reacción que nosotros tenemos hacia el llamado de Dios. Es decir, Dios hace un llamado y Dios dice que va a hacer algo, pero hay gente que responde a ese llamado y hace algo por ser parte
aunque sea algo mínimo. Pero hay gente que lo toma con indiferencia, que lo toma con titubeo, que lo toma como algo que todavía tal vez haya chance después, como que todavía no es necesario hacer algo ahorita, luego me levanto, o luego lo hago, o luego me alineo. Pero en un llamado que Dios hace, no es tiempo de titubear y no es tiempo de jugar. Ayer la profeta predicaba y el pastor José Pablo estuvo profetizando y ministrando, y Dios hablaba y decía: es tiempo de dejar de jugar. En este tiempo es tiempo de dejar de titubear. Es tiempo de responder al llamado. Es tiempo de levantar las manos. Es tiempo de decirle a Jesús, es tiempo de decirle a Dios: yo quiero ser parte de eso. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen amén? Entonces Dios llama y Dios dice: te invito, voy a hacer algo grande en esta casa. Voy a hacer algo grande con los jóvenes de esta casa. Voy a hacer algo grande, algo poderoso con esta generación. Voy a traer un fuego y un avivamiento. Voy a hacer una reforma. Dios dice: en estos últimos tiempos voy a alzar a la iglesia remanente. Porque en el tiempo de crisis, en el tiempo de problemas, de tribulaciones, en el tiempo de las tragedias, en el tiempo, en el peor tiempo de la ciudad o del mundo, esa es la temporada de la iglesia. Esa es la temporada de la iglesia. En esta casa, nuestros pastores nos han enseñado que en el peor momento, en lo peor de las situaciones, cuando hay una iglesia que es luz y que permanece firme bajo el fundamento de la roca que es Jesucristo, puede hacer grandes cosas. ¿Me dicen amén? Y eso yo lo he aprendido para mi vida personal. He aprendido que en los peores momentos, que en los momentos más difíciles, Dios ha sacado lo mejor de mí, en lugar de sacar lo peor, o en lugar de encontrarme en un lugar de derrota. He aprendido a salir adelante y a tomar ventaja de la crisis, de los problemas, de las dificultades. Hay dos tipos de personas: los que toman ventaja de los problemas, de las circunstancias, de las adversidades, y usan eso como un motor para ir a otro nivel, y usan eso y sacan el provecho de lo que Dios quiere hacer. O el tipo de persona que en medio de la crisis se esconde, huye, se entra en pasividad y en estancamiento y dice: no puedo. Pero nosotros somos el tipo de iglesia que cuando Dios llama sabemos responder. ¿Me dicen amén? Y ahí entra, porque los escogidos son el remanente. Cuando Gedeón iba con su ejército, tenía un ejército de 10,000 y Dios dice: son muchos, así que te voy a seleccionar solamente 300 personas. Ese era el número de Dios. Y Dios dijo: van a tomar agua, y aquellos que tomen agua y dejen sus cosas y tomen agua y usen sus dos brazos y se arrodillen todo para tomar agua, esa gente la vas a mandar a sus casas. Primero hizo una selección. Primero dile quiénes, dile cómo va a estar la situación, y solitos muchos de ahí se van a ir. Y le dijo: solamente aquellos
que cuando vayan a tomar agua no dejen su espada, sino solamente usen un brazo, esos son los escogidos. Es decir, Dios no dijo, ustedes váyanse. Dios dijo, va a pasar esto. Y bajo esa reacción que ellos tengan, eso va a determinar quiénes son las personas que van a estar contigo, quiénes son los que van a ir contigo a la batalla. Dios llama, pero muchos reaccionan, muchos hacen una acción correspondiente y muchos no hacen nada. Muchos piensan que va a haber tiempo después, como las vírgenes insensatas que dijeron, vamos a buscar el aceite, total, hay tiempo. Si no vino en este tiempo, en lo que voy y vengo no creo que venga. Pero les cayó la sorpresa. ¿Y qué sucedió? No estaban preparadas, no estaban listas. Un remanente está listo, está preparado, le sabe decirle que sí a Dios, sabe escuchar, sabe responder al llamado de Dios, sabe pararse y decirle, Señor, cuenta conmigo para lo siguiente que tú vas a hacer. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en este tiempo? ¿A dónde tú me quieres llevar? Dios te va a empezar a pedir cosas. Dios te va a empezar a pedir. Hay ciertas cosas que van a determinar que tú seas parte del pueblo escogido de Dios. Y una de ellas es la actitud que tú tengas cuando Dios te llama. Es la actitud que tú tengas en medio de las pruebas. Es la actitud que tú tengas en medio del llamado de Dios. Es la actitud que tú tengas en medio cuando Dios te esté llamando. Y dos, Dios te va a pedir un mayor nivel de compromiso. Dios te va a pedir un mayor nivel de entrega. Dios te va a pedir que te comprometas y te metas. Dios te va a pedir algo más en tu vida. Dios va a empezar a marcar ciertas cosas. Dios va a empezar a darte instrucciones. Dios va a empezar a traer cambios. Cambios que tal vez no habías podido tener. Cosas que tal vez no pensabas. Dios va a empezar a dar instrucciones. Un pueblo escogido, un pueblo que Dios llama y que es escogido, tiene instrucciones de Dios, sabe qué hacer, tiene instrucciones de cosas que tiene que cambiar. Si al día de hoy Dios no ha hablado nada a tu vida, si al día de hoy Dios no te ha dado instrucciones, si al día de hoy Dios no ha hablado a tu espíritu, a tu corazón de cosas que tienes que cambiar, tienes que preocuparte, porque entonces puede ser que no estés escuchando la invitación, puede ser que no estés siendo parte de lo que Dios quiere hacer en ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero llevarte a esta parte de la escritura, al libro de Samuel. Vamos a 1 Samuel capítulo 3. ¿Ya están ahí? ¿Ya están ahí? Versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¿Qué hizo Jehová? Dice: y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate.
Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Quiero que leas conmigo este versículo. Dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Dios empezó a hablarle a Samuel. Mientras yo estaba con esta palabra, Dios con esto que Dios me estaba hablando, Dios me llevó a esta palabra. Y ver esa parte de que él estaba en el templo, ministraba en el templo, pero la Biblia dice en el versículo 7 que él no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y él ministraba en el templo y estaba en ese lugar, pero la Biblia dice que no había conocido a Jehová y que la palabra de Jehová no le había sido revelada. Por eso él escuchaba, pero no entendía, no sabía que ese llamado venía de Dios, por el cual él no podía responderle. Y eso limitaba que Dios pudiera hablar lo que él necesitaba hablar a la vida de él. Dios quería darle una palabra, Dios iba a hacer algo con él, pero como él no respondía, porque no podía reconocer su voz, porque no la conocía, porque no le entendía, porque no había conocido a Jehová. Y eso tiene algo profundo y de poder hablar acerca de tener un encuentro con Dios. Pero más que eso, yo lo llevo a lo que estoy compartiendo proféticamente, porque lo que yo sentí de parte de Dios es que en este tiempo Dios está llamando a muchos jóvenes, Dios está llamando a muchas personas, Dios está llamando a mucha gente por lo que Dios está haciendo en esta casa y por las cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer en esta iglesia. ¿Me dicen amén? Y sabes una cosa, pero muchas veces Dios me hablaba, muchas veces no sabemos escuchar a Dios, o no conocemos, como no conocemos lo nuevo que Dios quiere hacer, lo nuevo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Eso muchas veces puede hacer que nosotros no podamos discernir, que no podamos entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y Dios me dijo: yo estoy llamando a muchos jóvenes, pero muchos no me han sabido responder. Muchos no han sabido reaccionar. Muchos no han sabido decirme: Señor, quiero escucharte, quiero recibir la instrucción, quiero ser parte. Muchos todavía no han respondido al llamado. Pueden percibir
que hay algo que está sucediendo, pueden percibir de que Dios está haciendo algo, pero todavía personalmente no han recibido ese llamado. Y para ser un escogido o para ser parte de un remanente, tú tienes que recibirlo personalmente. Ser parte de un grupo de discipulado, o ser parte de una iglesia, o ser parte de estar debajo de una autoridad, eso no te va a hacer parte si tú no recibes el llamado personal de Dios. Si tú no tienes un encuentro personal con Dios, puedes estar en el discipulado de la persona más ungida, puedes estar en el mejor discipulado, puedes tener el mejor mentor, puedes tener la mejor enseñanza, puedes estar en la mejor iglesia, puedes estar expuesto a la mejor palabra, pero es para ser remanente, del hecho de que seas parte de un grupo, del mejor grupo, eso no te va a hacer un remanente. Gedeón tenía miles, pero no todos eran escogidos, no todos eran un remanente, solamente era un grupo determinado que iban a ser parte del remanente, pero solo aquellos que personalmente reciban el llamado de Dios, solo aquellos que hagan un compromiso personal con Dios, no un llamado general, sino algo que se enciende en tu espíritu. Y eso es lo que Dios me dijo que iba a hacer en muchos jóvenes. Dios los iba a llamar personalmente, Dios los iba a visitar personalmente para traer lo nuevo que Dios quiere hacer. No sé si alguien dice amén. Y eso iba a ser un compromiso personal, algo que entre tú y Dios, como con Samuel. Estaba Elí, pero Dios no le habló a Elí para hablarle a Samuel. Dios dijo: yo tengo algo también con él y yo voy a hablarle a él. Y si puede percibir y escuchar la voz y responder al llamado, entonces va a estar listo para entrar a la temporada y a lo que yo quiero hacer sobre su vida. Entonces, no es que seamos parte de un grupo, no es que ya somos parte porque estamos acá en la iglesia. Cada uno necesita recibir ese llamado, cada uno necesita recibir esa invitación personal, y cada uno necesita reaccionar, y cada uno necesita hacer una acción correspondiente a lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Y voy a terminar leyéndose esta misma parte en Mateo capítulo 22. Con esto voy a terminar. Dice la Biblia en el verso 1: porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y os recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima,
recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No viniste conmigo con un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Esto es lo que literalmente está empezando a suceder en ese tiempo. El padre de familia empezó a llamar gente y empezó a contratar gente para que trabajaran en su viña. Unos llegaron primero que otros, y eso nos enseña muchas cosas también. Pero yo solamente quiero tomar esa parte, porque dice la Biblia que muchos estaban desocupados, y el padre de familia los empezó a hablar y empezó a llamarlos de diferentes horas, y no determinaba quién era más o quién era menos el hecho de que uno haya llegado primero o el hecho que uno haya llegado el último, porque este es el tiempo donde mucha gente que tal vez no parece o que llega apenas en este tiempo, Dios lo va a levantar de una manera sobrenatural, como si hubiese tenido años. Y aquí dice la Biblia que muchos se enojaron porque dijeron: nosotros hemos trabajado más. Ellos no entendían cuál era su lugar. El padre de familia le dijo: yo te dije que te iba a pagar un denario, y si yo le quiero pagar un denario al que trabajó menos, ese es mi problema. Pero no es que haya trabajado menos, es que él lo llamó y ninguno se excusó. Ninguno dijo: no puedo hacerlo. Todos decidieron. En esa escritura, solamente con los que llamó primero convino un pago. El salario que yo les voy a pagar es un denario, pero los que fue llamando después no les habló de un pago, sino simplemente les dijo: van a recibir lo que es justo. Tal vez ellos pensaron: bueno, igual y recibamos menos, pero mínimo tenemos trabajo. Pero el padre de familia decidió darle lo mismo. Y eso habla a mí me habló de la reacción que ellos tuvieron cuando él los llamó, cuando él los llamó a trabajar. Dios nos va a llamar en ese tiempo, y nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros tenemos que responder al llamado de Dios. Tenemos que estar atentos. A muchos Dios ya les está pidiendo cosas. A muchos Dios les está pidiendo cambios. A muchos Dios les está pidiendo sacrificios. A muchos Dios les está pidiendo que mueran a cosas, que sacrifiquen cosas, que hagan ciertos cambios en su familia, en sus finanzas, en sus actitudes, en el ministerio. Y eso que tú has sentido que Dios te ha llamado, que Dios te ha puesto esa inquietud, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Es porque Dios no solamente te está invitando. Ahora Dios va a marcar en ti una diferencia, de que no solamente recibiste una invitación. Esa prueba, ese sacrificio, esa muerte, eso que Dios te está pidiendo, es lo que va a marcar tu línea. Es lo que va a marcar la diferencia. Que pasaste de ser un llamado y ahora eres un escogido, y ahora eres un remanente. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia,
Si llevas 6 meses, si llevas un mes, si llevas 10 años, si llevas 12 años, 15 años. Yo tengo 12 años en la iglesia, casi 13 años. Pero Dios no solamente te llama una vez. Dios no solamente, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de temporadas. Dios es un Dios que Él trabaja por medio de ciclos, por medio de temporadas. Trae avivamientos, trae visitaciones. Y cuando Dios quiere hacer algo en la Biblia, si tú te vas a la Escritura, Dios siempre escogía un remanente. Dios siempre escogía a alguien que marcaba una diferencia. Por eso todos los hombres de la fe, la Biblia dice que la tierra no son dignos de ninguno de ellos. Todo lo que ellos hicieron, todo lo que ellos vivieron y padecieron, era algo loco. Imagínense a Noé predicándole a todo el mundo. Nunca había llovido, diciéndole: baje agua de allá arriba y nos vamos a inundar todos. Imagínense que Dios le diga ahorita: predíquele a todos que se compren chamarras porque va a empezar a nevar acá en Villahermosa. Y se va a llenar de nieve, ¿cómo se llama? 2 metros. ¿Qué crees que la gente te va a decir? Estás loco del cerebro. Nadie te creería. Imagínense, nosotros vemos a Noé. Eso no es la tinta. Imagínense predicando todo eso, que iba a venir un diluvio. ¿Qué tanto? ¿Quién era él? ¿Qué tenía él? Que obedeció esa voz y decidió. Dios lo escogió para hacer algo en ese tiempo. Y si tú vas a todos los hombres de Dios, cada vez que Dios quería hacer algo, Dios escogía un remanente. Jesús, cuando vino, escogió a los 12. Tenía una multitud en su iglesia, pero Él dijo: solo 12. Y esos 12 les va a llover, les va a tocar duro, pero ellos son mis escogidos, son mi remanente. Con ellos voy a alcanzar el mundo, con ellos voy a llevar el mensaje. Los entrenó, los capacitó, los habilitó, pagaron un precio. Ellos eran diferentes que los demás. Habían otros discípulos, habían otras multitudes, pero ellos marcaron una diferencia. Nunca se despegaron de Jesús, lo seguían en todas partes. Fueron ofendidos, pero decidieron seguirle, decidieron creer, decidieron ir más allá. Jesús una vez le preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Nadie le respondió. Pedro dijo, Pedro era salamerísimo. Pedro siempre le daban duro. Cuando Jesús dijo: me van a matar, Pedro le dijo: Señor, ¿cómo crees? Vive mi alma, que no dejaré, yo estoy contigo. Y le pegó un machetazo a Jesús y le dijo: Satanás, aléjate de mí, diablo, demonio. Imagínense el discípulo, imagínate que tu mentor te diga: Satanás, lloras, te vas de la iglesia. Y yo imagino a Pedro de tantos golpes que, le llovía. Cuando Jesús le preguntó: ¿quién dicen y qué han escuchado que quién soy yo? Todo el mundo se quedó: no manches, ahí no me meto. Pero Pedro dijo: yo sí me voy a aventar. Y Dios le dio una afirmación, porque le dijo: tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Le dijo: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre. Ellos eran diferentes. Ellos demostraron ser diferentes. Pagaron un precio diferente. Y en la Biblia Dios levantaba a alguien. Dios levantaba un remanente. Alguien que no se conformaba, que iban más allá de lo rutinario.
Y esa es la generación que Dios quiere levantar. Dios en esta casa, yo he visto que ha traído diferentes movimientos, diferentes avivamientos. Dios ha traído diferentes reformas. Dios ha traído fuego que te enciende y que para hacer ciertas cosas. Y mi temor siempre ha sido, nosotros lo vemos así como que Dios viene como olas. Y tú tienes que estar listo con tu tablita para subirte a la ola. Si tú no estás listo, te quedas. Y hay mucha gente que está en la iglesia, pero no ha sabido entrar a las olas. No ha sabido entrar al movimiento. Y Dios hace algo en la iglesia, pero lo hace con un remanente. Lo hace a veces con las mismas personas. Y yo siento fuertemente que Dios está llamando un remanente ahora con los jóvenes. Un remanente que va a hacer lo que tal vez no hemos podido hacer hasta este tiempo, que hemos querido hacer con los jóvenes. Pero ahora Dios va a empezar a llamar a esos jóvenes que van a hacer la diferencia, que Dios va a usar para el movimiento sobrenatural. El remanente que Dios llame es el remanente que va a llenar este auditorio de jóvenes. Dios nos llamó a predicarle a los jóvenes. Dios nos llamó a cambiar nuestra generación de jóvenes. A eso Dios te llamó en este tiempo. ¿Por qué Dios me llamó en este tiempo? Nosotros estamos llamados a alcanzar a nuestra generación. Sí, ahí es nuestra familia y todo eso, pero nosotros tenemos que alcanzar nuestra generación. Somos los jóvenes que Dios va a usar para hacer una diferencia en esta ciudad, en esta nación, con principios, con valores diferentes. Pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a llenar este auditorio de jóvenes. Y créeme, yo siempre cuando uno, pues en la red aprendemos a trabajar con números, con pronósticos, estadísticas y todas esas cosas. Pero Dios en la Biblia rompe todas las barreras de números. Se enfrentaba a un ejército de 100,000 y Dios tenía 100 personas. ¿Por qué? O sea, Dios siempre se quería glorificar. Y Dios decía: yo no necesito un ejército tan grande como ese. Solamente necesito gente fiel y leal que quiera que yo los use. Y con ellos yo voy a avanzar. Y con ellos yo los voy a sacar adelante. Y para hacer lo que queremos hacer, tal vez necesitaríamos, entre más gente seamos mejor. Y bueno, no está de más ser más. Pero Dios dice: lo voy a hacer con un remanente. Y así todos seremos testigos y sabremos que ese movimiento tuvo que haber sido de Dios, tuvo que haber sido algo sobrenatural, tuvo que haber venido de Dios, porque humanamente tal vez era imposible ante el ojo del hombre. Tal vez es imposible para tu familia, para ti mismo y para mucha gente alrededor tuyo, de que Dios pueda hacer algo grande a través de tu vida. Pero ¿qué crees? Dios lo va a hacer si tú te dejas. Dios te va a usar si tú te dejas. Dios te va a usar. Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida, a través de tu llamado, a través de tu propósito. Este tiempo, si Dios te llama, dile: Señor, yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer.
Y eso es lo que vamos a orar en ese día. Dios va a abrir tus oídos espirituales, va a abrir tus ojos espirituales, para que veas y disciernas y escuches el llamado de Dios, y no te quedes mirando cómo Dios hace grandes cosas a través de otros, pero tú sigues siendo la misma persona. Dios te va a usar a ti y Dios me quiere usar a mí. Quiero que te pongas de pie, quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos ahí donde estás. Olvídate de todo por un momento y dile: Señor, aquí estoy. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu llamado, quiero escuchar tu propósito, quiero escuchar lo que tú tienes que decirme, quiero ver lo que tú quieres hacer. Levanta tus manos ahí donde estás. Espíritu de Dios, muévete en ese lugar. Levanta tus manos ahí donde estás. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Si tú estás siendo probado, si Dios ha estado empezando a matar ciertas cosas en tu vida, es porque Dios está marcando, está poniendo la marca de un escogido, de un remanente. El que es remanente las cosas que sucedan en tu vida no van a ser comunes. Siempre van a pasar cosas a tu alrededor, porque Dios siempre te va a querer llevar a otro nivel. Tus pruebas van a ser muy diferentes, porque Dios quiere hacerte alguien diferente. Levanta tus manos ahí donde estás y escucha al Espíritu Santo. Muchos de aquí, Dios les va a empezar a dar instrucciones en sus vidas de cosas que tienen que hacer. Muchos han estado en pruebas difíciles en su vida y no entendías por qué estaba pasando eso en tu familia, por qué estaba pasando eso en tus relaciones, por qué estaba pasando eso en tu vida. No entendías qué es lo que estaba pasando, no sabías qué es lo que estaba pasando en tu vida. Pero Dios dice: yo estoy poniendo una marca en tu vida. A través de ello, a través de esto que está pasando en tu vida, muchos han permanecido en fidelidad,
Muchos están siendo probados en su lealtad. Muchos han visto cosas. Muchos han tenido todas las herramientas y todo para poder hacer lo malo, pero has decidido permanecer fiel. Dios está poniendo una marca de remanente en tu vida. Dios está haciendo un llamado a muchos de ustedes. Escuchen la voz del Espíritu Santo, porque Dios quiere usarte en ese tiempo, porque Dios te va a levantar. Vas a hacer cosas grandes en tu vida. Yo te profetizo sobre ti. Profetizo que esta generación es una generación de avivamiento, de rompimiento. Es una generación de los últimos tiempos. Es una generación que Dios utiliza en los últimos tiempos. Dios te está llamando para usarte. Dios te está preparando para hacer algo grande en tu vida. Dios te está preparando para un ministerio. Dios te está preparando para tu llamado. Dios te está alineando a tu propósito. Para muchos viene el tiempo del llamado de Dios a sus vidas. Prepárate para escuchar el llamado de Dios. Prepárate para que Dios te va a repuntar, te va a poner en el lugar donde Dios se había querido poner. Dile: haz lo que quieras conmigo, Dios. Haz lo que quieras conmigo. Llévame a donde me quieras llevar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi esperanza y fe dice a Jesús toda mi maldad y te amo, Dios, y te adoraré, y tu amor restauró mi esperanza y fe. Dice a Jesús para llevar por mí la cruz toda mi maldad. Enciéndeme con tu fuego, enciéndeme. Enciéndeme con tu fuego, enciéndeme. Con tu fuego, enciéndeme. Con tu fuego, enciéndeme. Padre, te damos gracias en este día. En el nombre de Jesús, solo te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, nos permita ser parte de lo que tú quieras hacer en este tiempo, Señor. Yo quiero ser parte. Yo quiero recibir tu llamado.
Yo quiero ser un remanente, Señor. Sé que no es fácil. Sé que no es nada sencillo. Pero yo sé que vale la pena, Señor. Si tú me quieres usar, si tú quieres hacer algo conmigo en esta casa, si tú quieres hacer algo conmigo, con los jóvenes, aquí estoy dispuesto para que tú me uses y para que trabajes en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Cámbiame, Señor, lo que me tenga que cambiar. Renueva mi mente. Trabaja mi carácter. Trabaja mi corazón. Si tú quieres hacer algo conmigo, yo sé que eso implica que tenga que morir a cosas. Yo sé que eso implica, para el siguiente nivel, implica un mayor nivel de sacrificio, de compromiso. Sé que habrán cambios, sé que habrán cosas, sé que dolerá en muchas situaciones, pero si tú quieres a través de mi vida poder bendecir esta generación, cámbiame, trabaja en mí, haz lo que quieras, trabaja en mi carácter, en mi actitud. Lléname, Espíritu Santo, con tu presencia. Trae un fuego nuevo, enciende mi espíritu, renueva mi alma. Quiero más de ti, quiero conocerte más. Y Espíritu Santo, hoy trae algo nuevo de tu presencia a mi vida. Lo necesito. Trae el arrepentimiento a mi corazón. Perdóname. Llévanos a tu presencia. Llévanos a un cambio verdadero. En el nombre de Jesús. Yo lo declaro, Señor. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile gracias, Espíritu Santo. Gracias por llamarme. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias por tomarme en cuenta, Señor. Gracias. Gracias por tomarme en cuenta. Por último, antes de irme, yo no sé para quién sea esta palabra, pero te dice el Espíritu Santo: yo no me he olvidado de ti y yo no te he desechado. Tú pensaste que yo me había olvidado o que yo me había apartado, pero dice el Espíritu Santo: yo te traje precisamente en esta noche, y tal vez no ibas a estar en este lugar, pero hoy te traje para decirte que sigue en pie mi invitación, que sigue en pie lo que yo te hablé, que sigue en pie y mi mano sigue extendida para lo que yo te dije que iba a hacer en tu vida. Tal vez hiciste muchas cosas para alejarte de ese llamado, pero hoy te dice el Espíritu Santo: yo no te he desechado. Así que hoy extiendo mi mano nuevamente, y si tú estás dispuesto a extender y a recibir ese llamado, hoy el Señor hace un cambio permanente sobre tu vida, y lo que por mucho tiempo había dejado de ser, en esta nueva temporada Dios va a terminar lo que Dios comenzó contigo. Dile gracias, Señor. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás.